diferentes países participan en el Jubileo de la Consolación en el Vaticano, dirigido a quienes viven duelo y sufrimiento. El primer ministro de Israel y el secretario de Estado de Estados Unidos se reúnen en Jerusalén. Reafirman que los terroristas deben ser eliminados y los rehenes liberados. En el Vaticano, la Iglesia conmemora a los mártires del siglo XXI que murieron por su fidelidad al Evangelio, incluyendo a la monja Dorothy Stang, asesinada en Amazonas. La ucraniana Premio Nobel de la Paz 2022 afirma que permitir la ocupación rusa no traerá paz y solo hará invisible el sufrimiento. El Papa León XIV cumplió 70 años. Fieles de su diócesis en Perú llevaron un homenaje al Vaticano en su día especial. Hola Natalie, qué gusto tenerte de vuelta en el programa. Un gusto también estar nuevamente contigo, Eddie, con los televidentes después de este tiempo de duelo, y agradecida con EWTN y con todos ustedes por las oraciones por el alma de mi mamita. Claro que sí, Natalie, sigues contando con ellas. Gracias por acompañarnos, amigos, en su programa de Noticias con Enfoque Católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En el Día de Nuestra Señora de los Dolores iniciamos las noticias desde la Santa Sede con el Jubileo de la Consolación, dirigido a quienes viven momentos difíciles, duelo o sufrimiento, según el Dicasterio para la Evangelización. La Basílica de San Pedro estuvo llena de fieles llegados de Alemania, Polonia, España, Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú, Bolivia y Australia. A la cita se unieron numerosas asociaciones religiosas que ayudan a quienes más lo necesitan, reporta Vatican News. Esta mañana los peregrinos cruzaron la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Por la tarde, el Santo Padre presidió la vigilia de oración. La liturgia de la palabra, centrada en la parábola del buen samaritano, fue seguida por testimonios. Tras ello, el Papa pronunció su homilía. Escuchemos. Come c'è il dolore personale. Queridos amigos, así como existe el dolor personal, también en nuestros días existe el dolor colectivo de pueblos enteros que, aplastados por el peso de la violencia, del hambre y de la guerra, imploran paz. Es un grito inmenso que nos compromete a rezar y actuar para que cese toda violencia y para que quienes sufren puedan recuperar serenidad. Y compromete ante todo a Dios, cuyo corazón palpita de compasión para que venga a su reino. La verdadera consolación que debemos ser capaces de transmitir es la de mostrar que la paz es posible y que brota en cada uno de nosotros si no la sofocamos. Que los responsables de las naciones escuchen particularmente el grito de tantos niños inocentes para garantizarles un futuro que los proteja y los consuele. En medio de tanta prepotencia, estamos seguros, Dios no dejará que falten corazones y manos que lleven ayuda y consolación, constructores de paz, capaces de animar a quienes están en el dolor y la tristeza. Y juntos, como Jesús nos enseñó, invocaremos con mayor verdad: venga a nosotros tu reino. Venga il tuo regno. En la víspera, el Papa León celebró otros dos acontecimientos muy importantes en la vida de la Iglesia, y en medio de los grandes eventos, su cumpleaños puso la nota de color. Nuestra corresponsal Paola Flynn informa. Durante su cita semanal con los peregrinos para el rezo del Ángelus, el Papa León XIV reflexionó sobre el significado de la festividad de la exaltación de la Santa Cruz, en la que se recuerda el hallazgo de la madera de la cruz por Santa Elena en Jerusalén en el siglo IV. Ese 14 de septiembre, el pontífice celebró su cumpleaños número 70 desde el Palacio Apostólico. Dedicó unas palabras de agradecimiento a aquellos que han expresado su cercanía en esta ocasión. Parece que ya lo saben. Hoy cumplo 70 años. Doy gracias al Señor, a mis padres y a todos aquellos que me han tenido presentes en sus oraciones. Una delegación peruana se hizo presente en la Plaza de San Pedro con una gran bandera de Monsefú, Chiclayo, la Asociación Jesús Nazareno Cautivo de Monsefú, patrón de la diócesis, donde el Papa fue obispo desde 2015 a 2023, cuya fiesta se celebraba ese mismo día. La coincidencia de esta fecha les motivó a trasladar el festejo al Vaticano. Entre los presentes se encontraban peruanos residentes en Roma, a quienes el Papa envió un saludo. Este es el primer cumpleaños que León celebra como sumo pontífice. Antes de reunirse en la Plaza de San Pedro, llevaron la danza marinera a la Vía de la Conciliazione. Luego, un encuentro muy especial tuvo lugar en la Archibasílica de San Pablo Extramuros, la conmemoración de los mártires del siglo XXI. Junto al Santo Padre se reunieron líderes y delegados de las iglesias y comunidades cristianas de Oriente y Occidente para recordar la vida de los mártires más recientes.
son mujeres y hombres, religiosas y religiosos, laicos y sacerdotes, que pagan con la vida su fidelidad al Evangelio, su compromiso con la justicia, su lucha por la libertad religiosa allí donde aún se viola, su solidaridad con los más pobres. Según los criterios del mundo, han sido derrotados. En realidad, como nos dice el libro de la sabiduría, aunque a los ojos de los hombres sufren castigos, su esperanza permanece llena de inmortalidad. Entre los nombres cuyas vidas subrayó se encuentra la hermana Dorothy Stang, asesinada en el Amazonas, el padre Rajid Ghani, sacerdote caldeo de Mosul, Irak, y el anglicano Francis Toffey. Queridos hermanos y hermanas, no podemos ni queremos olvidar. Queremos recordar. Lo hacemos seguros de que, al igual que en los primeros siglos, también en el tercer milenio, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. El Papa subrayó que la unidad de los mártires de la fe es un ecumenismo de sangre que une a las iglesias cristianas. Al finalizar la celebración, el Vaticano celebró el cumpleaños del Papa con un pastel blanco y un brindis. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Y sobre la guerra en Tierra Santa, este lunes el secretario de Estado estadounidense y el primer ministro israelí se reunieron en Jerusalén. En rueda de prensa, Benjamin Netanyahu no descartó nuevos ataques contra líderes de Hamas tras el reciente bombardeo en Qatar, según la BBC. Netanyahu defendió el derecho de cada país a protegerse más allá de sus fronteras y afirmó que Israel actuó sin apoyo externo en el ataque en Qatar hace unos días. Por su parte, Rubio recordó el asalto de Hamas a Israel el 7 de octubre como un acto de barbarie sin precedentes y reiteró su llamado a desarmar a Hamas y liberar a los rehenes israelíes. El fin de semana, bombardeos en Gaza dejaron al menos 74 muertos. Escuchemos las declaraciones del primer ministro de Israel y el secretario de Estado de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene mejor aliado que Israel. Es obvio que Israel no tiene mejor aliado que Estados Unidos. Han sido un socio extraordinario y creo que nuestra extraordinaria alianza se ha forjado durante siglos. Recordamos a Hamas y sabemos que debemos derrotarlo y asegurarnos de que ya no pueda convertir a Gaza en una amenaza para Israel. Ya no deberían estar ahí. Su presencia aquí en Israel hoy es un mensaje claro de que Estados Unidos apoya a Israel. Nos apoyan frente al terrorismo, frente a las increíbles, casi diría, mentiras medievales dirigidas contra nosotros, el creciente antisemitismo en el mundo y los realmente débiles gobiernos que nos presionan porque se derrumban bajo la presión de las minorías islamistas y una difamación increíble. Hasta donde el presidente ha sido claro sobre los problemas actuales en Gaza es que todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos, deben regresar a casa de inmediato. Hamas ya no puede seguir existiendo como un elemento armado que amenaza la paz y la seguridad, no solo de Israel, sino del mundo, y el pueblo de Gaza merece un futuro mejor. Uno que no puede comenzar hasta que Hamas sea eliminado y hasta que todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos, regresen a casa. Y él mantiene su firme compromiso con ese objetivo, y eso es lo que hemos abordado hoy y seguiremos abordando. Y ese es el camino a seguir para lograrlo. Esos objetivos siguen vigentes. Y desde el Vaticano, la Iglesia vuelve a alzar la voz por su profunda preocupación ante la violencia en Gaza y la escalada israelí en la región. Fue durante el Seminario Internacional sobre el Cuidado de la Creación y la Paz Mundial entre el 11 y 12 de septiembre últimos. Veamos. En el mundo actual parece haber una cantidad interminable de conflictos alrededor del mundo sin una solución a la vista. Y a medida que se intensifica, existe el temor de que las guerras se amplíen y las perspectivas de paz se reduzcan. En el marco del Seminario Internacional del Vaticano sobre Creación, Naturaleza, Ambiente para un Mundo de Paz, el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, expresó su preocupación por la guerra en Medio Oriente, la tragedia que se desarrolla en Gaza y la escalada israelí en la franja. Lamentablemente no se detienen, a pesar de los numerosos llamamientos de la Iglesia Católica y del Cardenal Pizzaballa, patriarca de Jerusalén. Y en medio de todo, el cardenal destacó el trabajo de la parroquia La Sagrada Familia en Gaza. Pero están demostrando una resiliencia admirable, permanecen cerca de las personas con discapacidad y se niegan a ceder a pesar de la violencia. Yo sottolineerei questo aspetto.
El cardenal también reveló detalles sobre la reciente reunión que él y el Papa León XIV tuvieron con el presidente israelí Isaac Herzog. Nos aseguró que ya no habría ocupación de Gaza. Lo dijo explícitamente. Dijo que Gaza no sería ocupada por Israel. Quiero creerlo. Tengo fe en todos, pero luego tenemos que ver la realidad. El evento reunió a líderes no solo de la Iglesia, sino también del mundo empresarial y de la innovación. El cardenal Parolin habló sobre el llamado urgente del Papa León a salvaguardar la creación en todas sus formas, protegiendo el medio ambiente de la explotación y haciendo políticas justas que protejan la dignidad humana, entre otras soluciones. Durante la conferencia, los oradores enfatizaron que el cuidado de la creación, tal como lo proclamaron los profetas, ya no es un objetivo abstracto, es una necesidad urgente que se extiende más allá de la protección del medio ambiente a todas las facetas de la existencia social, económica y humana. En Roma, Valentina Di Donato para EWTN Noticias. Y sobre la guerra, el Papa León reflexionó sobre la necesidad de la reconciliación en un mundo donde el negocio de las guerras destrozan la vida de los jóvenes obligados a empuñar las armas. Fue durante la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana el viernes último. El Santo Padre denunció que en muchas ocasiones los pobres son culpados de su pobreza, olvidados y descartados en un mundo que valora más el beneficio que a las personas. En este sentido, llamó a crear una amplia alianza del humano que esté fundada no en el poder, sino en el cuidado. No en el beneficio, sino en el don. No en la sospecha, sino en la confianza. Hubo premios Nobel de la Paz entre los participantes, como la abogada ucraniana Oleksandra Matvichuk, quien fundó en su país el Centro para las Libertades Civiles, que documenta el sufrimiento causado por la guerra. Escuchemos su testimonio. Fue una reunión con muchos sentidos, porque el Papa habla de cosas muy correctas y no siendo diplomático. Como abogada de derechos humanos, solo lo escucho y me digo a mí misma que deseo que todas estas palabras se hagan realidad algún día. Sé por mi experiencia previa con el Vaticano que la gente aquí se preocupa y tratan de ayudar a liberar a prisioneros de guerra civiles detenidos ilegalmente, para coordinar los esfuerzos para devolver a los niños ucranianos a sus padres, y muchas de las cosas que están haciendo son confidenciales, lo cual es obvio. No necesitamos publicidad, necesitamos resultados. La gente en Ucrania sueña con la paz, porque la guerra es horrible. La guerra es probablemente lo más horrible que pueda suceder en la vida humana. Pero la paz no llega cuando el país que fue invadido deja de resistirse a la ocupación. Eso no es paz, eso es ocupación. La ocupación es lo mismo que la guerra, pero solo en otra forma, porque la ocupación no disminuye el sufrimiento humano. La ocupación solo hace que el sufrimiento humano sea invisible, y la ocupación rusa no es solo cambiar una bandera estatal a otra. La ocupación rusa significa desapariciones forzadas, tortura, violación, negación de su identidad, adopción forzosa de sus propios hijos, campos de filtración y fosas comunes. Es por eso que necesitamos paz, no ocupación. And Russian occupation is not just changing one state flag. Hacemos una pausa y al volver, Cáritas Argentina realiza su evaluación anual para seguir gestionando ayuda de forma eficaz. Además, en la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, los nicaragüenses reciben bendición con indulgencia plenaria con permiso especial de la Santa Sede. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Nuestra atención hacia Argentina, donde Cáritas, la organización de ayuda humanitaria de la Iglesia, hizo un alto en su intensa actividad en el país para una jornada de evaluación de su labor, un autoexamen que no dejan de realizar cada año desde el 2000. Nuestro corresponsal Matías Boca informa. Cáritas Buenos Aires convocó a su encuentro anual en el marco del año jubilar. Se desarrolló en el Seminario Metropolitano con agentes de la caridad y voluntarios de la Arquidiócesis reunidos junto al Arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, compartiendo una jornada de actividades y oración.
Bueno, una alegría poder estar acá, poder encontrarnos, poder también tener lugar, ¿no? Ocupar una silla, que los jóvenes estamos en Cáritas, es una verdad y también está bueno poder hacerlo acá y encontrarnos con los otros, quizá con los no tan jóvenes que están siempre, que estuvieron o que se están sumando, para contarles que juntos podemos trabajar y podemos aprender unos de otros. Que iglesia somos todos, ¿no? Y que Cáritas somos todos, no es que hay que egresar de algún lugar o de alguna edad para poder estar en Cáritas, sino que en cualquier momento de nuestra vida podemos aportar. ¿Qué nos llevamos? Nos llevamos el impulso para poder seguir organizando la caridad en nuestra ciudad, como decimos en Cáritas Buenos Aires, desde la esperanza que nos da el saber que Jesús está con nosotros, que Jesús está en cada una de las personas que podemos ayudar y que juntos podemos hacer una iglesia más viva, más unida, que refleje el sentimiento de querer tanto a Jesús que nos salva. Se realizaron trabajos en grupos donde se analizó y valoró el trabajo que realizan diariamente los voluntarios, el compromiso y los desafíos según los signos de los tiempos. Descubriendo una vez más el enorme compromiso que cada gente de Cáritas tiene en poder animar en la esperanza a tantos hermanos que la están pasando mal. El Papa León XIV nos hablaba de que así como el Papa Francisco habló de la cultura de la indiferencia, hoy desgraciadamente vivimos la cultura de la impotencia. Frente a lo que pasa, no solamente somos indiferentes, sino que muchas veces perdemos las ganas, el entusiasmo y la propuesta de seguir adelante. Y por eso nos gana la impotencia. De esto estuvimos reflexionando, esto estamos trabajando y queremos pedirle a Dios que una vez más nos anime a ser peregrinos de esperanza en nuestra realidad compleja, que no queremos ser indiferentes, pero que tampoco nos gane la impotencia. La tarea de Cáritas es cooperar en la siembra de la Iglesia Universal, anunciando el Evangelio con las buenas obras. En la actualidad cuenta con 1000 voluntarios en 184 parroquias de la Iglesia Católica. Poder hacernos cargo de todos nuestros hermanos en todas sus pobrezas, no solamente las materiales, sino también las espirituales, pero también las psicológicas, también todo lo que significa la soledad, la división, los enfrentamientos en la ciudad de Buenos Aires, para poner ahí el corazón de Jesús, ¿no? Y verdaderamente en saber que, como decía el Papa Francisco, en la iglesia entramos todos, nadie se queda afuera. Queremos crecer y le pedimos a Jesús que nos ayude a crecer en este servicio que brindamos a nuestros hermanos, entendiendo que también nosotros estamos siendo servidos por ellos y que acá somos o queremos ser todos hermanos. Cáritas, sus voluntarios, siguen organizando la esperanza en la ciudad. Esa esperanza que no defrauda porque está puesta en Jesús, que nos enseña a mirarnos y a reconocernos y amarnos como hermanos. Como hace 25 años, un nuevo encuentro anual de Cáritas aquí en el Seminario Metropolitano de Buenos Aires. 300 personas se hicieron presentes en este espacio de una iglesia reflexiva, de una iglesia que escucha, de una iglesia fraterna y sin lugar a dudas, de una iglesia comprometida. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. En Nicaragua, la fiesta de la Exaltación de la Cruz, celebrada en la Catedral de Managua, tuvo un especial significado alrededor de la antiquísima cruz conocida como la Sangre de Cristo. En 2020, la capilla que la alberga sufrió un atentado con una bomba casera que dañó la estructura y quemó la cruz. Desde entonces aumentó la persecución del gobierno de Daniel Ortega hacia la iglesia. De acuerdo al reciente informe Nicaragua, una iglesia perseguida, la dictadura busca que la iglesia en Nicaragua no tenga ningún contacto con el Vaticano. En la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, gracias a un permiso especial de la Santa Sede, el cardenal impartió la bendición final con indulgencia plenaria a los fieles. En su homilía, Monseñor Brenes animó a mirar la cruz para encontrar fuerzas ante la adversidad. Fijar nuestra mirada en la cruz, fijar nuestra mirada en el crucificado, y allí obtendremos el perdón, obtendremos la gracia. Yo pienso que, sin temor a equivocarme, miles y miles de personas que han venido aquí ante la imagen de la sangre de Cristo, que le han mirado clavado en la cruz, que le han mirado sufriendo, han obtenido el consuelo, han obtenido la fortaleza.
Y el arte y la fe se unen en el Vaticano para tocar una de las urgencias más profundas de nuestro tiempo, el cuidado de la creación. Una exposición internacional que reúne el talento de artistas jóvenes de diversos países busca mover corazones por la casa común. Nuestra corresponsal Valentina Di Donato nos trae el reporte. Hace 10 años, jóvenes estudiantes de todo el mundo alzaron su voz y se declararon en huelga como parte de una campaña global para la acción contra el cambio climático. Una pequeña forma de exigir a los gobiernos y a las empresas que actúen ante el cambio climático que están heredando. Ese movimiento juvenil es el que inspiró la exposición Earth Partner, o Socios de la Tierra, que tendrá lugar en la Villa Ecológica Borgo Laudato Si, del 10 de septiembre al 4 de octubre. 55 proyectos multimedia de artistas de 28 países exploran cómo los jóvenes entienden y sienten el estado actual del problema climático ambiental de nuestro tiempo. El cardenal Fabio Viallo habló con EWTN News en una conferencia celebrada en el Vaticano sobre la sinergia entre Borgo Laudato Si y la exposición artística, la primera de su tipo, con la misión de despertar nuestra conciencia colectiva a través de imágenes impactantes. Cuando el Papa Francisco lanzó la carta enciclopédica Laudato Si, se dirigía especialmente a las generaciones más jóvenes. Pensaba en una sensibilidad que ya existe en sus corazones, pero que puede fomentarse mediante diversas actividades, como las educativas. Creo que la forma en que se implementó el proceso fue solo una parte de sus actividades, invitando a los jóvenes a través de la fotografía a observar la casa común que tenemos hoy y a reaccionar ante las posibles acciones para una conversión ecológica. Amber Olsen Testino, creadora del proyecto artístico y presidenta de Art Partner, habló con EWTN News en una conferencia para periodistas sobre cómo está vinculada la conexión entre las artes y la misión de la conversión ecológica. Para nosotros estar aquí es un absoluto honor, es muy emocionante y debo decir que la Iglesia ha sido un apoyo integral desde el principio, mostrando interés y apoyo. Fue cuando todos los niños estaban en huelga por el medio ambiente que pensamos, ¿cómo pueden los niños estar haciendo esto? ¿Qué podemos aportar a su servicio? Un llamado significativo al cambio ecológico ocurre mejor en silencio, nos dicen los organizadores, y el poder de una imagen en el contexto de la naturaleza nos obliga a contemplar y reflexionar en silencio. Ahora tenemos muchas imágenes que realmente revelan la sensibilidad del panorama general. Cada una tiene una perspectiva diferente. Provienen de diferentes países y representan la sensibilidad de la cultura y las identidades. Así, al observar la imagen, también nos adentramos en diferentes culturas y sensibilidades. Invito a otros a visitar Borgo Laudato Si para participar en el mismo proceso y guiar a todos hacia una verdadera conversión ecológica. En Roma, Valentina Di Donato, EWTN Noticias. Como cada 15 de septiembre, la iglesia conmemora a Nuestra Señora de los Dolores, este año especialmente recordada durante el Jubileo de la Consolación. Esta devoción es también conocida como la Virgen de la Amargura, Virgen de la Piedad o simplemente la Dolorosa. El padre Francisco Torres Ruiz, profesor de liturgia en Plasencia, España, nos habló más sobre esta importante fecha, que se celebra un día después de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Veamos. Es una fiesta litúrgica, una memoria litúrgica de la Virgen María de relativa novedad en el calendario litúrgico. Se la debemos, y este es su origen, a una fiesta propia, privada, de la Orden de los Siervos de María, conocido como los Servitas. Es una orden muy antigua en la Iglesia, fundada por 7 varones, por 7 comerciantes de Florencia más o menos, que marchan al desierto para dedicarse a la oración en torno a una ermita de la Virgen. Pues los 7 dolores de la Virgen, o los que la tradición popular ha destacado como momentos relevantemente dolorosos en la vida de María, son en primer lugar la profecía del anciano Simeón, cuando ella recibe ese anuncio profético, ¿verdad?, que le dice que su hijo está puesto para la muerte, para la salvación del mundo entero, y que conlleva su muerte, y que a ella un arma, una espada, le atravesaría el corazón. El segundo es la huida precipitada que tienen que hacer a Egipto por ese decreto de Herodes de matar a los niños y de querer matar al niño Jesús. El tercero es el niño Jesús que se pierde en el templo de Jerusalén a la edad de 12 años y cómo luego le encuentran, ¿no?, a los 3 días. Y el resto de dolores, los 4 siguientes, tienen que ver con los momentos del Calvario de Cristo. El primero es el cuarto dolor, es
el encuentro de Jesús, de la Virgen María con Jesús en el camino del Calvario. El quinto es ver a Jesús crucificado, muerto en la cruz. El sexto dolor es cuando ella recibe el cuerpo muerto yacente de Jesús en sus brazos. Y el séptimo es la sepultura, ese momento en que María tiene que ver cómo esa losa de piedra se cierra ante sus ojos, apartándole ya de la vista el cuerpo amado de su Hijo Jesucristo. Hay un himno que se canta hoy, la secuencia Stabat Mater, que está tomada de San Juan. Stabat Mater dolorosa, justa crucem lacrimosa, que en español significa estaba de pie firme, sin temor ninguno, la Virgen María junto a la cruz, llorando. Este es el mensaje de la Virgen. María es la mujer que siempre está al pie del sufrimiento, que siempre está erguida ante la cruz. Y nos enseña a nosotros también a que ningún sufrimiento nos tiene que abatir, ningún mal y ninguna cosa pues desagradable que podamos estar pasando, sino que como ella y con ella nos mantengamos abrazados y firmes a la Santa Cruz. Nos despedimos con expresiones de alegría y afecto de parte de peregrinos de Roma hacia el Papa León XIV por su cumpleaños del domingo. Hasta mañana, amigos. Nosotros el 14 tenemos el día central de la celebración de Jesús Nazareno cautivo en Montefú. Hoy día también es el cumpleaños del Papa. Casualidad, en el transcurso de su periodo de su obispado en Perú, en Chiclayo, él celebraba el 14 algunas veces la misa central de Jesús Nazareno cautivo. Por ese cariño que él venía a nosotros, ahora nosotros venimos a él por su cumpleaños con Jesús Nazareno cautivo. Necesita tanto alegría, tanta oración para darle la fuerza que él tiene, pero aún más necesita mucha fuerza porque debe trabajar tantísimo. Nosotros lo apoyamos con nuestras oraciones y con nuestro cariño. Queremos mucho, aquí estamos presentes, sobre todo hoy día, en el día de su cumpleaños, con mayor razón. Bueno, definitivamente necesita mucho apoyo, porque debe continuar su pontificado en un periodo particularmente difícil, tanto por cuestiones geopolíticas como sin duda por asuntos internos. El legado del Papa Francisco no es sencillo, y por eso lo necesita. Nos alegra mucho que sea un Papa tan joven, hoy cumple 70 años, y esperamos que tenga la energía para liderar la Iglesia, lo cual es una tarea muy difícil. Per guidare la Chiesa, che è un compito molto difficile.